¿Sabes que existe una alternativa a los programas de software que utilizas diariamente? Se trata del software libre. Es un software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. Es decir, los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar ese software. Si la idea te convence, conoce 8 ventajas de utilizar el software libre. Es totalmente legal su uso y disfrute. Existe una amplia gama y variedad de herramientas libres. Normalmente puedes actualizarlo periódicamente, gracias a la gran cantidad de personas que lo mejoran. Es 100% libre de virus, siempre que el programa se descargue de fuentes oficiales. Muchos paquetes de software libre tienen un alto nivel de estabilidad. Protegen y defienden la soberanía por la libertad que les precede. Muchos proyectos basados en software libre poseen grandes comunidades de apoyo y soporte. El coste es menor que el de programas de software más conocidos y en muchas ocasiones es gratuito. Recuerda que al usar un software libre puedes modificarlo sin ningún límite, estudiarlo y adaptarlo. Tienes libertad de distribuir copias, publicar los cambios y usar el programa con cualquier propósito. Primero, unas peticiones para ustedes. Si sacas fotos de mí, no las pongas en Facebook, ni sus otros tentáculos, Instagram y WhatsApp. Esa empresa es un motor de seguimiento a la gente y de husmeo. Usa a sus usados, porque no tiene a usuarios sino a usados. Los usa para sacar datos personales, no es trato amigable de un amigo y por favor no lo hagas a mí. Con cualquier programa hay dos posibilidades, o los usuarios tienen el control del programa o el programa tiene el control de los usuarios. El software libre es el software que respeta la libertad y la comunidad de los usuarios. Pero los programas exitosos suelen ser privativos, es decir, privan de la libertad. Las empresas del software privativo saben manipular a la gente ofreciéndole atracciones prácticas de corto plazo y desanimando a los usuarios que piensen a largo plazo o a los valores más profundos como la libertad y la comunidad. Entonces se ve como muchos aceptan el software privativo a pesar de su injusticia y no prestando atención a las funcionalidades malévolas que suele tener. Durante los años 70, trabajaba en un laboratorio en MIT, Massachusetts Institute of Technology, el laboratorio de inteligencia artificial. Mi trabajo fue el desarrollo del sistema operativo libre que usábamos. Y en nuestro laboratorio, todo el software que usábamos fue libre.
Soy el San Ignacio de la iglesia de Emacs. Bendigo tu computadora, hijo mío. Veo una computadora que necesita un exorcismo. Y así aprendía la idea de vivir en una comunidad de software libre y colaborar y ayudar a los demás. Pero luego nuestra comunidad murió bajo presiones comerciales y me encontré frente a un futuro de software privativo y me parecía una vida totalmente fea. You're at that person's mercy and you become downtrodden and resigned. That's what happens when the blueprints to a computer program are kept secret by the organization that sells it. And that's the usual way things are done. Decidí hacer lo que haga falta, sea lo que sea, para construir de nuevo una comunidad libre. Muchos productos tecnológicos son diseñados para imposibilitar algo que los usuarios quieren hacer. Por ejemplo, hacer copias. Hay discos que se venden con grilletes digitales para que solo puedan verse en unos países y no en otros. Cualquier restricción de libertad a lo que los usuarios puedan hacer se llama los grilletes digitales. Windows, MacOS y los sistemas de los móviles, todos tienen la base para grilletes digitales. También muchos programas hacen grilletes digitales. Por ejemplo, Flash Player y el Amazon Swindle, que no es su nombre oficial, su lector de libros electrónicos. Pero si un producto fue desarrollado específicamente para restringirte, es el enemigo de tu libertad y por tu libertad debes rechazarlo totalmente. Es lo que hago yo. No tengo ningún producto con grilletes digitales. Los rechazo porque me dan asco. La idea de ceder mi libertad a un tal producto me da tanto asco que nunca lo hago. Y es muy importante para mí hacer mi parte de la resistencia en contra del seguimiento y husmeo general. No es que tenga tantos secretos, no tengo muchos secretos en mi vida, pero algún día tendré un secreto. Algún día tendrás un secreto, pero si no luchas ahora, si esperas el día que tengas un secreto para comenzar la lucha, lucharás sola y no podrás ganar. Vodafone One, el todo en uno de última generación. Buenas noches. Bueno, ya esperamos 10 minutos. Empezaremos la clase 3, como habíamos quedado ya. Buenas noches a todos, buenas noches, bienvenidos, por favor. Vayan levantando su maquinita virtual, que ya vamos a empezar. Listo, bueno, empecemos. Bienvenidos a la clase número 3, primero que nada. Si hay alguien que entra por primera vez, les vuelvo a repetir, la clase se está grabando. Se va a subir en un canal de YouTube que le vamos a informar en el transcurso de estos días, cuando estén los 3 videos subidos. Van a poder volver a ver la clase, cada una, parte por parte, si no se la perdieron, para que la puedan volver a repasar. Así que no se preocupen, van a tener el material subido en internet. Aunque lo más importante siempre es que ustedes asistan a la clase, porque es donde pueden aprovechar para hacer todas las preguntas que tengan.
Antes de comenzar, vamos a recordarles eso justamente para que puedan estar conscientes, ¿no? Como me imagino, muchos de ustedes, o todos ya deberían estar reunidos en el grupo de Telegram. Una vez se suban los videos, se les va a mandar el enlace del canal para que puedan revisar los videos. Ya, continuamos. Bueno, para quienes aún no me conozcan, les dejo nuevamente mis datos. Mi nombre es Rudy Flores, fui estudiante de la Universidad de TEPSA. Soy administrador de sistemas y capacitador en OpenI Soluciones y Servicios, fundador del núcleo Linux UTEPSA y miembro de las siguientes comunidades. Y también, más que nada, soy entusiasta del software libre. Bueno, a la clase anterior nos quedamos en esta parte de la familia Debian, ¿ya? Más que nada explicándoles lo que es la gestión de paquetes. Vamos a retomar esa parte para terminar una vez con esa parte, ¿ya? Como les decía, el gestor de alto nivel es apt. ¿Qué hace apt? Apt es el que le dice a dpkg qué hacer. ¿Dpkg qué hace? dpkg es el administrador a bajo nivel y gestiona los paquetes a bajo nivel. Entonces eso quiere decir que lo que hace apt a alto nivel lo manda a hacer a dpkg. Apt es el encargado de gestionar, descargar si es preciso, e iniciar los pasos de la instalación, que es de lo que se encarga dpkg. Ya, en sí, apt es un administrador avanzado de paquetes, o de nivel superior también. dpkg es a nivel bajo y se encarga de hacer las rutinas de instalación a través de apt. Y ambos son la base de lo que son la administración de paquetes en la familia Debian. También existen otros, por ejemplo, está Aptitude, está Synaptive, que Synaptive es más gráfico. Eh, Después está el Centro de Software de Ubuntu, que es algo, de hecho, lo que recomiendo mucho, es que utilicen si son usuarios que únicamente van a ser usuarios de escritorio, que solamente van a navegar en internet, van a consumir videos, van a hacer solamente herramientas del tipo gráfico, usen el centro de software. Así no tienen en teoría la necesidad de usar la línea de comandos. Se puede usar Linux tranquilamente sin la línea de comandos, si uno va a ser un usuario básico. Pero si ustedes quieren ser usuarios avanzados y ya van a administrar un servidor, por ejemplo, tienen que utilizar la línea de comandos. Y justamente va a ser parte de lo que se va a tratar en la clase de hoy. Bueno, aunque los repositorios de apt son generalmente compatibles entre sí, el software que contiene en general no lo es tanto. Habrá algunos repositorios que son más aptos para algunas distribuciones de un origen particular. Por ejemplo, está Ubuntu, está Kali, por ejemplo. Hay algunos repositorios de Kali que no son compatibles con Ubuntu porque están pensados específicamente para la distribución. Pero eso no quita que el gestor sea genérico para toda la familia. Ahora vamos a hablar de Red Hat Package Manager o el RPM. RPM es lo que los paquetes dep son a la familia Debian. Entonces, Yum viene a ser el equivalente a apt. Yum es el gestor avanzado y RPM Installer es el gestor de nivel bajo. Entonces, cuando uno cambia de distribución, por ejemplo, de un Ubuntu a un Red Hat, cuando uno pasa de un Ubuntu a un Red Hat, ¿qué es lo que hace? Uno en vez de, o un CentOS, por ejemplo, también, uno pasa a cambiar el apt, por ejemplo, que se utiliza en Debian o en Ubuntu, a usar Yum, que sería en CentOS o en Red Hat. Todo lo que son en base a la familia de Red Hat utilizan Yum como gestor avanzado o superior de paquete. Y por debajo de RPM Installer es el que es el encargado de hacer esto. ¿Ya? Es similar a lo que les acabo de nombrar de Ubuntu. Son los que están basados en ello, en Ubuntu, usan apt. Los que están basados en CentOS usan RPM. ¿Se entendió hasta aquí?
Si tienen dudas, me preguntan. Ahora vamos a hablar de la familia OpenSUSE, ¿ya? En el caso de OpenSUSE, el administrador superior se llama YASK, YASK Software Manager. Antes de usar YASK, que es el actual, se utilizaba una utilidad llamada Upper, que también se utilizaba para la gestión de software. Actualmente se utiliza el gestor de YASK, que también YASK está basado en RPM, en Joom, o sea, básicamente. Algo que tal vez lo puedas comprender un poco, pero si lo voy a tratar de explicar lo más simple posible. El gestor actual por línea de comando es Zipper, ¿ya? Yask es la tienda de software, es como la tienda de software en sí. Em, más sencillo, a ver, simplifiquemos las palabras. Zipper es el equivalente de OpenSUSE a lo que sería apt. Yask se le conoce como el conjunto que hacen los paquetes RPM de SUSE junto con Yask, ¿ya? Y el tipo de extensión que maneja OpenSUSE es RPM. Es decir, los paquetes de extensión son .rpm también, al igual que CentOS. Pero OpenSUSE no utiliza Joom, utiliza Zipper, ¿ya? Obviamente Jazz y lo que es el comando Zipper se basan en lo que es el RPM installer, también lo utilizan, solo que su gestor superior es diferente. Es como decir que son primas hermanas, son muy parecidas, pero hay algo que las diferencia. ¿Todo se entendió hasta ahí? ¿O tienen alguna duda para que recapitulemos de alguna parte que se hayan perdido? Los escucho por el chat, jóvenes. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo claro? Sí, sí. Bien, Wilber, Yaroslav también me dijo que sí, Sandra me dice que sí. Bien, perfecto. Continuamos entonces. Ya saben, si tienen alguna duda en alguna parte, no duden en preguntar. Vamos a ver qué Jessica cae. En tu micrófono, Yaroslav. Va, Gracias. disculpa. No, no pasa nada, tranquilo. Eh, bueno, pasemos al tema de documentación. ¿Cómo documentarse en Linux? ¿Ya? Ya, una pregunta que me dice Wilber en este momento, no me había fijado. Una pregunta, ¿existe otra versión de SUSE por lo de OpenSUSE? Sí. Actualmente SUSE tiene dos ramas, ¿ya? Que sería SUSE Linux Enterprise System o SELS, que es la versión de paga para empresas, es la versión empresarial. O LTS si quieren verlos desde el punto de vista de Ubuntu. Por ejemplo, Ubuntu tiene dos versiones de software, ¿no? Tiene el Ubuntu Server, que es Community, que puede utilizarse sin ningún tipo de soporte. El soporte ya lo brindan ustedes, los usuarios. Que es y hay una versión que es empresarial, que ya por esa ya se paga. Lo mismo pasa con OpenSUSE. SUSE tiene como en sí dos ramas. SUSE Linux Enterprise System, que es la versión empresarial de paga, que se paga soporte sí o sí, al igual que en Red Hat, por ejemplo. Y tiene la versión OpenSUSE, que es la versión comunitaria y que lo puede utilizar cualquier persona sin ningún tipo de contribución o pago. No sé si aclaré tu duda, Wilber. Velo para que te ubiques mejor. También puedes verlo, compararlo con lo que es Red Hat y lo que es CentOS. Red Hat es la versión empresarial, es por la que se paga. Si le da un soporte se adquiere un soporte con ellos. Y CentOS es la versión comunitaria. Y Fedora también. Son
Si tú quieres saber cómo se maneja un Red Hat, puedes utilizar un CentOS o un Fedora y es exactamente igual. Lo único que varía son los fondos de escritorio y que en los menús tienen el loguito de Red Hat. Después el manejo es exactamente el mismo, incluido entorno de escritorio. Ya, retomaremos esa parte. ¿Cómo encontrar documentación en Linux? Ya, primero que nada, Linux tiene, cuando uno es usuario, tiene diferentes opciones de búsqueda de documentación. Ya sea un usuario con experiencia o un usuario veterano, o sin experiencia incluso también, uno siempre va a recorrer la documentación. Porque algo que les voy a aclarar desde ya es que ustedes no necesitan memorizarse todos los comandos de cómo funciona el sistema. ¿Ya? Nadie se los aprende todos porque son muchísimos. Así que al momento que tengan una duda, ustedes pueden consultar la documentación que hay disponible. Y justamente les voy a hablar del tipo de documentaciones que existen en Linux. ¿Ya? Entre ellos están las páginas man, los comandos de ayuda, GNU Info y otros tipos de documentaciones. Bueno, esto ya lo estábamos mencionando. Por ejemplo, aquí les voy a poner un ejemplo del comando man, ¿ya? El comando man, ¿qué es lo que hace? El comando man viene de manual. Cuando ustedes ejecutan el comando man, ustedes le están pidiendo ayuda. Quiero ver el manual de este comando, por ejemplo. Por ejemplo, aquí dicen, ¿no? Le está pidiendo, está pidiendo que le demuestre la documentación con el parámetro "-f", que le voy a explicar más adelante qué hace, y le está diciendo del comando cd que le dé información. Entonces, si yo le escribo "man", espacio guión "-f" en CentOS, por ejemplo, este es un ejemplo en CentOS, "-f" espacio cd, me va a dar información específica sobre lo que quiero sobre ese comando. En este caso me está mostrando varias opciones, ¿no? Ya. Hablemos de la página man. ¿Qué son las páginas man? La página man, como les dije, son los manuales. Estos manuales, ¿dónde están ubicados? Están ubicados en el mismo sistema operativo y se leen a través de línea de comandos, ¿ya? El comando man justamente se encarga de ofrecerles a ustedes la documentación sobre la herramienta o comando que están utilizando. Por ejemplo, le decías hace un momento el comando cd. El comando cd me pide, o sea, yo puedo pedir información sobre el comando cd. Entonces, ¿qué es lo que hace man? A ver, la mejor forma, creo que, de enseñarles va a ser mostrarles cómo funciona. Un momentito. Ya, bueno, mientras va cargando mi máquina virtual, como les decía, ¿no? Son la fuente también más utilizada de documentación en Linux, proporciona documentación detallada acerca de muchos programas y servicios públicos, así como otros temas incluyendo archivos de configuración, llamadas al sistema, las rutinas de biblioteca y el núcleo. Ya. Existe también lo que es el sistema de GNU o GNU Info. ¿Esto qué quiere decir? Que en la página oficial del proyecto GNU, gnu.org, existe una sección llamada Manual, donde uno puede consultar documentación de algunos proyectos que están relacionados sobre proyectos GNU. Ustedes pueden visitar esa página y ustedes van a ver información bastante similar o algunas veces exactamente la misma, la que ustedes podrían ver en la línea de comandos. Tal vez a ustedes no les guste mucho usar la línea de comandos para averiguar información, así que pueden utilizar tranquilamente también una página web. En este caso sería gnu.org. También existen los comandos de ayuda. En casi todos los comandos existe esta opción. En muy contados casos que no.
Son muy pocos, así que siempre van a encontrar, si no es en man, sí o sí van a encontrar en help. O viceversa, si no encuentran en help, sí o sí van a encontrar información en man, a través de la línea de comando. Este es un parámetro que ofrece casi todos los comandos de Linux para que uno pueda buscar la ayuda, que en sí básicamente es documentación que te explica qué hace el comando y qué parámetros tiene. Más adelante les explico lo que son los parámetros, ¿ya? En este momento solamente tengan la idea clara. Por ejemplo, si yo quiero saber la documentación de help, por ejemplo, le digo no, a man. O sea, busco ayuda de man, por ejemplo. Corrijo. O sea, esto ¿qué está haciendo este comando man help? Le está diciendo a la línea de comandos, todo lo que sepas de man en las opciones de ayuda, muéstramelo. Y aquí le está diciendo, si ustedes ponen alt-a, hace una búsqueda de entradas similares. No, si ustedes ponen la opción C, por ejemplo, dice que dice do not set cat file, o sea, no se puede leer con cat. Si usan la opción "-d", o sea, cuando su comando tiene parámetros y opciones, cuando ustedes usan help, lo van a poder ver. A ver, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplito. Vamos a abrir una terminal. Voy a hacer lo mismo que estábamos hablando en el ejemplo, ¿ya? Le voy a pedir a mi terminal que que me ayude con el comando man. Entonces, cuando yo quiero ayuda con un comando, le doy --help. Y me va a decir todas las opciones que tiene este comando. Bueno, me dice que la opción "-c" mayúscula se emplea en el fichero de configuración del usuario. El "-d" para emite mensajes de depuración. El "d" mayúscula por defecto restablece todas las opciones a sus valores predeterminados. O sea, ven, como ven, cada comando tiene esta ayuda. Por ejemplo, a ver, otro ejemplo que estábamos viendo era cd -help. Yo quiero saber qué hace el comando d, por ejemplo. Puedo leer aquí. Modifica el directorio de trabajo de shell. Shell, por si acaso, es una forma de llamarle a la consola también. Uno de los nombres que tiene una de las tantas consolas que existen en Linux. Dice, la variable cdpath define la ruta de búsqueda para el directorio que contiene dir. Dir es una constante. Se llama variable, pero en realidad es una variable fija que hace referencia a la dirección donde ustedes están parados, digamos. Por ejemplo, yo donde estoy ahorita. Esto vamos a verlo más adelante, pero se lo voy a mostrar ahorita para que vayan viéndolo. Yo estoy en Home, Rudy. Entonces estoy en la carpeta Home y dentro de esa carpeta Home estoy dentro de mi carpeta de usuario. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero saber cómo usar, por ejemplo, pwd. Help. Me dice que, por ejemplo, pwd solo tiene dos opciones. -l mayúscula me muestra el valor de la variable pwd sin nombre al directorio de trabajo actual. Y la opción -p mayúscula muestra el directorio físico, sin enlaces simbólicos. ¿Ya? En algunos casos, algunos comandos incluso no tienen opciones. Directamente es el comando. Si yo quiero saber qué opciones tiene el comando, yo uso el comando --help. Si yo quiero saber toda la información de lo que es el comando en general, en vez de usar pwd, mejor dicho, en vez de usar help, utilizo man espacio pwd. Aquí me dice, por ejemplo, name, pwd, print name o current working directory. Imprime el nombre del lugar current
del directorio de trabajo. O la localización del lugar de trabajo. Las opciones, me dice, ¿no? Descripción. Imprime el total del nombre del archivo, el lugar de trabajo del directorio. Me dice que el comando "-l" es un comando lógico y la opción "-p" es física, sin enlace simbólico. Me dice quién fue el creador del comando, por ejemplo, escrito por Jim Meyerink. Me dice si tengo reporte de bugs. Me dice el copyright. Los derechos de autor son de la Free Software Foundation. Este comando está licenciado en la licencia GPL versión 3 Plus y en GPL versión 3. Si uno quiere más información sobre ese tipo de licencias, no puede visitar la gnu.org license para saber de qué se trata ese tipo de licencia. Porque usualmente me imagino que muchos de ustedes están acostumbrados a lo que es la licencia copyright únicamente, de derechos de autor. Existen muchas más licencias también. Un ejemplo de ellas, en el caso del software, es el GPL, que les expliqué en la primera clase, si no recuerdo mal. Listo, como ahora, recapitulando, entonces, si yo quiero saber toda la información del comando, uso man. Si quiero solamente ver las opciones que tiene ese comando, uso la opción help. Ahora, también existen otras fuentes de documentación. Esto usualmente puede ser, por ejemplo, la página oficial de algún proyecto. Por ejemplo, hay proyectos de software libre que tienen su propia página donde ustedes pueden encontrar su documentación. Ya hablando de software un poco más complejo, como por ejemplo LibreOffice. LibreOffice tiene su propia página web donde ustedes pueden leer toda la documentación que tiene el programa, que ellos pueden ofrecerles. También están, aparte de eso, están los comandos, como les decía, la opción GL y la opción MAM. Está la página oficial de GNU, igual que tiene un montón de documentación de todos estos proyectos. Y también existen recursos en línea, por ejemplo, como decía, gnu.org, GNU Info. Están, por ejemplo, las mismas páginas de las distribuciones que están usando. Por ejemplo, Ubuntu tiene su propia página de documentación. Existe también documentación en los paquetes y también, que justamente es la que leemos con man y con help. Y está también la ayuda de la parte del uso del escritorio. Como ustedes utilizan su software en el escritorio, tienen también una opción de ayuda en algunos programas. Una ayuda y un acerca de, por ejemplo. Incluso la misma terminal lo tiene. A ver si los voy a mostrar. Como ven, por ejemplo, aquí en la terminal estoy dándole a las opciones de la ventana. Por ejemplo, si yo le doy ayuda, me va a ofrecer ayuda gráfica. ¿Cómo comenzar? ¿Cómo ejecutar un comando? Trabajar con texto, buscar texto, copiar y pegar, enlaces y direcciones de correo, selección de texto, usar las pestañas. O sea, como ven, aquí ya hay documentación. Hay documentación tanto en línea de comandos como documentación gráfica. Lo mismo, si quieren información sobre el software, también está la opción acerca de, que le dice, por ejemplo, ¿qué software estoy usando? Acerca de. Terminal de Genome. ¿Qué versión de terminal estoy usando? La 3.36.2, que es la última. ¿Qué software estoy usando? Un emulador de terminal para el escritorio de Genome. La página web oficial del proyecto, como les decía, que ustedes pueden abrirla y ver, entrar a su página oficial. En este caso, mi máquina está sin internet, así que no lo va a mostrar. Aquí me dice, ¿no? Incluso qué licencias tiene, bajo nombre de quién. Listo. Aquí. Como les decía, ¿no? Algunos, según el tipo de gestor de escritorio, por ejemplo, o entorno de escritorio que ustedes utilicen, pueden encontrar otras opciones también de documentación. Por ejemplo, en el caso de Genome, lo acabamos de ver ahorita, es la opción de ayuda, que sería el Genome Help. Por ejemplo, en sistemas operativos KDE, por ejemplo, se llama KH Help.
Help Center, mejor dicho. ¿Ya? Esto hace referencia más que nada a las interfaces gráficas que estábamos viendo. Esto puede ser un salvavidas en el caso que ustedes tengan problemas con algo y quieran visitar información. Aunque realmente yo les digo, por experiencia propia, la mejor manera de sacar información es siempre la terminal. ¿Ya? Bueno, aparte de la terminal, también las páginas MAM se almacenan de forma, como forma de archivo, es decir, cuando ustedes abren un comando help o un comando MAM, eso está dentro del paquete del software que están utilizando. El directorio usualmente donde se suele guardar esto suele ser el comando, bueno, suele ser en la siguiente ruta en realidad. En user chart /doc. Si ustedes tienen algún archivo de instalación ahí de algún programa que quieran revisar si la información está ahí, ustedes pueden entrar y pueden verlo. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando de OpenSUSE, de Ubuntu y de CentOS. Que en la carpeta user chart docs, packages, por ejemplo, yo busco en el paquete, ¿qué paquete estoy buscando, no? Estoy buscando, por ejemplo, el Alza Plugins Pulse para ver el tema de sonido. Puedo entrar aquí y buscar su documentación. Todo lo que es documentación está almacenado en ese directorio. User chart docs. Bueno, también están, como les decía, los recursos en línea que estábamos hablando, por ejemplo, la página oficial de GNU. También hay foros de las distribuciones. Hay wikis también. De hecho, las wikis es el mejor recurso que ustedes se pueden topar. Junto con los foros, porque suelen ser personas que están preguntando por problemas que ellos ya han tenido y han solucionado. Así que si ustedes llegan a tener algún problema con alguna forma de utilizar Linux, ustedes pueden ingresar a los foros o hacer una búsqueda en Google directamente de su problema. Y estoy seguro que si no es la primera opción, entre las primeras 3 opciones le va a aparecer, le va a aparecer el foro oficial de la distribución. Por ejemplo, paquete corrompido en Ubuntu tanto. Ustedes buscan eso en Google y les va a aparecer, lo que seguro, entre los primeros 5 lugares en el foro oficial de la distribución, donde te dicen en su propio foro de la distribución, tuve este problema, ¿qué debo hacer para solucionarlo? Y lo más probable es que ya encuentren una respuesta. Si son los primeros en hacer la pregunta, siempre es bueno que ustedes la detallen lo mejor posible para que también alguien les pueda responder a esa pregunta. En caso de ser la primera vez, aunque realmente es muy difícil, y puedan obtener una respuesta de cómo solucionar su problema. Eso es, por ejemplo, uno de los recursos que ofrece la comunidad. Ya, por ejemplo, como les decía, miren, en algunos recursos que ustedes pueden irse anotando si alguna vez lo requieren. Por ejemplo, está en el caso de Ubuntu es help.ubuntu.com, en CentOS es centos.org/docs, en OpenSUSE es en.opensus.org/portal.documentation, que está en inglés. Aunque actualmente creo que ya debe haber una versión en español. Si alguna vez lo llegan a necesitar, pueden buscarlo en inglés también. De hecho, la mejor fuente de documentación está en inglés, por cierto. Es mejor ver documentación en inglés y traducirla al español que ver documentación totalmente en español, porque muchas veces la gente que hace la traducción no suele ser gente de lenguaje nativo, suele ser gente que está en inglés y aprendió español. Aunque con eso, con los años ha cambiado, así que hay mucha documentación confiable también en español. Pero la mejor siempre está en inglés, porque es la fuente original. Y se evita a uno que por errores de traducción en entender algo de una manera diferente. Bueno, ahora vamos a ver operación de líneas de comando. Aquí los voy a hacer sufrir un poco. Antes de comenzar con lo que es líneas de comandos, les voy a hablar un poquito sobre lo que es X Window System, ¿ya? X Window System en sí, ¿qué es? Es lo que se encarga de darle apariencia, forma, texto, cuadros, etc. Todo lo que ustedes ven como imagen en su sistema operativo, ese es X Window System. Todo lo que se encarga de mostrarle gráficos.
tanto ventanas como botones, como ventanas de navegadores, etc. Todo eso lo maneja el X Windows System, que es un gestor de ventanas que permite al usuario interactuar con todo lo que es el software de forma gráfica. ¿Ya? ¿Por qué les explico esto primero? Porque en el caso de una consola o terminal real, es todo lo contrario. No van a ver ventanas, solamente van a ver una sola imagen con un solo fondo de color y texto plano. ¿Ya? Nosotros usualmente estamos acostumbrados a manejar el servidor de X, es decir, todo lo que son el entorno gráfico, y no manejar tanto la línea de comando, excepto cuando se requiere para tareas específicas. Ahora, algo que lo que tienen que ver con la línea de comandos es que cuando ustedes van a ser administradores de sistemas, por ejemplo, o van a administrar un servicio, por ejemplo, en Linux, y eso puede ser cualquier servicio, desde para ocio hasta para entretenimiento, hasta para hacer movimientos bancarios, por ejemplo. Muchos servidores en Linux se usan para muchas cosas. Por ejemplo, Facebook corre bajo Linux, Google también. Twitter ama el software libre porque su misma página está desarrollada en PHP hasta donde sé. Y también es un lenguaje de open source. ¿Ya? Pero cuando ustedes son administradores, ustedes van a administrar, por ejemplo, un tipo de sistema como ese, muchas veces van a necesitar trabajar con la línea de comando. A menudo no solamente por solucionar problemas, también para automatizar alguna tarea. Por ejemplo, yo quiero automatizar que yo antes de irme y apagar el servidor solo se busque actualizaciones, se las instale y se apague al terminar. Yo puedo automatizar esa tarea con un comando. Les voy a mostrar más adelante cómo concatenar comandos también. Ya. Una de las hermosas ventajas de Linux es entre que más software tiene, más documentación y más sencillo es de utilizar en línea de comandos también. Algunas de las ventajas que les va a proporcionar usar la línea de comandos. No va a haber sobrecarga de la interfaz gráfica del usuario. ¿Esto qué quiere decir? La terminal para ejecutarlo, por ejemplo, ustedes cuando ejecutan una terminal de un Ubuntu, por ejemplo, como les estoy mostrando, no consume prácticamente nada. Simplemente es una ventana de emulación y lo que consume para ejecutarse es técnicamente insignificante. Es decir, que si ustedes tienen una computadora sobresaturada de procesamiento, lo más sencillo que antes de que esperar a que se destrabe, muchas veces ejecutar una terminal y eliminar el problema. Pueden tener muchas tareas usándose al mismo tiempo. Pueden conectarse de manera remota a través de internet a otros equipos. Incluso hay opciones para navegar en internet. Hay un navegador por terminal que no recuerdo el nombre, creo que se llama Lynx, de Lince, que es un navegador para que uno pueda usar internet a través del terminal. Así es flexible. Y puede iniciar aplicaciones gráficas directamente desde la línea de comandos. Es decir, si yo me sé el comando para ejecutar, por ejemplo, Firefox, puedo llamarlo desde la línea de comandos para que Firefox se abra a través de la terminal. ¿Ya? Como les decía, la terminal en sí no es un programa o un software, es un emulador. ¿Ya? La terminal que ustedes ven ahorita en su máquina virtual, sobre todo si me están siguiendo, no es una terminal real, es una terminal emulada. ¿Por qué les digo que es emulada? Porque es un emulador. Porque las terminales reales son los sistemas operativos que no tienen entorno gráfico instalado y solo tienen la línea de comandos para utilizar. Entonces, la terminal lo que hace es emular ese entorno de trabajo y simular que estamos trabajando en el mismo. Es decir, simula que estamos en una máquina sin entorno gráfico. Y lo único que hace es recibir comandos de texto que nosotros ponemos para interactuar sin necesidad de la interfaz gráfica. Algunos ejemplos, por ejemplo, los emuladores de terminal son Xterm, RxBT, Console, que es para terminal, y mi favorito personal, Terminator. Terminator es una consola que yo utilizo mucho porque es muy cómoda de utilizar y te permite hacer múltiples tareas en un solo espacio de ventana. En un momento les voy a mostrar.
Por ejemplo, aquí pueden ver ejemplos, ¿no? La terminal como les estaba mostrando, cómo se ve en Ubuntu, cómo se ve en CentOS y cómo se ve en OpenSUSE. Ya. Antes de empezar a hablar de comandos, tengo que explicarles la estructura que tiene un comando, ¿ya? En sí, ¿qué es un comando? O una instrucción, que en este caso vienen a ser sinónimos, ¿no? Por el caso que estamos hablando de usar una consola de comando. Cuando uno escribe un comando o una instrucción en la terminal, a menudo lo que hay que hacer es seguir una sintaxis, que es el comando, es decir, la palabra del comando que voy a utilizar, por ejemplo, man es un comando, un parámetro y un argumento. No necesariamente tienen que existir estas tres. Hay comandos que no necesitan ni parámetros ni argumentos. Hay comandos que necesitan el comando y el parámetro, pero no un argumento. Y los argumentos siempre vienen con el comando. Sí, al menos para trabajar los comandos. A ver, ¿qué es un comando? Primero que nada, es la instrucción que vamos a dar. ¿Qué instrucción es esa? Por ejemplo, quiero moverme de una carpeta a otra. Entonces, mi comando puede ser cd. cd es el comando. El parámetro es la opción que yo voy a utilizar con ese comando. Ese comando puede ser más de una cosa con ese mismo comando. Puede leer, puede escribir, puede sobreescribir. Entonces, ¿qué opción voy a utilizar de ese comando? Eso es un parámetro. Y el argumento puede ser cualquier ruta, cualquier dato que puede ser una variable. Por ejemplo, la ruta de un archivo, una variable del sistema, una variable que yo mismo puedo crear para hacer alguna tarea específica, por ejemplo, un script. Si yo quiero crear un script para automatizar tareas, por ejemplo, puedo crear mis propias variables para identificarlas para que hagan algún tipo de acción. Por ejemplo, una variable de esas puede ser una dirección específica. Yo puedo escribir A es igual a dirección tal, digamos, ¿no? Por ejemplo, home rudy barra descargas barra instalador.sh. Es variable, entonces cada vez que yo le digo, no, dirigirte a variable A, por ejemplo, entonces cuando yo le diga, esta operación es igual a variable A, entonces variable A se va a ejecutar. Entonces mi variable A es esa ruta de dirección a ese archivo, por ejemplo. Entonces, recapitulando, el comando es la opción que se va a utilizar, el parámetro son las opciones que tiene ese comando, y el argumento es la variable que acompaña a las anteriores dos partes del comando. Puede ser un archivo, la ruta de un archivo, puede ser una variable del sistema o una variable que nosotros mismos podemos crear y nombrar. ¿Ya? Como les mostré, por ejemplo, hace un momento, no les mostré, ¿no? Que puedo usar man, por ejemplo, o puedo usar help, que es una opción, por ejemplo, ahí sería el comando y el argumento. Ahora, antes de empezar a tipear código, hay algo que deben saber, ¿ya? Cuando ustedes tienen un usuario, ya sea administrador o no en el sistema, el administrador no puede hacer todo, por muy administrador del sistema que sea. El único que tiene el poder de hacer todo en el sistema operativo, sobre todo en Linux más que nada, es el usuario root. El usuario root en muchas distribuciones viene dormido, viene, entre comillas, deshabilitado, ¿ya? Pero que no existe un usuario root como tal para ingresar en el sistema no quiere decir que no esté presente en él. El root existe en todos los sistemas Linux, solamente que algunos está deshabilitado, ¿ya? No es un usuario logueable, pero sus permisos son válidos. Entonces, si yo quiero hacer una tarea administrativa, por ejemplo, instalar un programa, yo necesito los permisos del superusuario. Pero yo no puedo tener un usuario con los permisos del superusuario todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo llego a ejecutar un software que no es conocido, no es fiable, o simplemente descargo un archivo autoejecutable o un virus, por ejemplo, que necesite el usuario, que necesita hacer tareas administrativas, requiere el permiso del superusuario. En este caso, el root. ¿Yo qué hago entonces? Yo le concedo a mi usuario temporalmente, los permisos del superusuario.
Y esto se hace con el comando sudo. Cuando yo le digo sudo apt update, por ejemplo, para actualizar el sistema, ¿yo qué le estoy diciendo a la línea de comando? Sudo, dame los permisos del superusuario para usar el gestor de paquetes para buscar actualizaciones. Eso básicamente uno le dice al equipo. Sudo, permisos del superusuario, apt, que es el gestor de paquetes de nivel superior, y update, buscar actualizaciones. Y no solamente para esa tarea, para muchas otras tareas también que requieren permisos del superusuario se usa sudo. ¿Ya? Usualmente tienen que ver con las tareas que son de configuración o instalación o eliminación de software o de documentos o paquetes. ¿Cuáles son las operaciones más básicas que ustedes pueden llevar a cabo en línea de comando? Obviamente pueden hacer muchas cosas más que las que les voy a decir en este momento, pero estas son las más básicas que cualquier usuario llega a necesitar hacer, tanto con el entorno gráfico como la línea de comando. Por ejemplo, cd, que es para moverse del lugar, el comando cat, por ejemplo, que es para leer algún archivo, hecho para imprimir un texto, ls para hacer una lista, y etc, etc. Esto lo vamos a ir viendo mientras lo voy explicando, ¿ya? Pero muchas de estas tareas son creación de archivos, moverse en diferentes rutas, leer archivos, escribir texto, listar archivos, iniciar sesión o salir. Por ejemplo, un comando bien básico que puede ser para hacer login o conexión o desconexión del sistema. Puede ser, por ejemplo, si ustedes están desde un equipo remoto y quieren ingresar a un equipo diferente, ustedes usan el comando SSH. El comando SSH es para hacer administración remota vía terminal, siempre y cuando el equipo esté a nuestro alcance de conexión. Por ejemplo, si yo quiero hacer una conexión SSH desde mi casa a mi trabajo, o a un servidor que yo administro en Internet, la IP que usa mi servicio tiene que ser pública. No puede ser una dirección dinámica que yo puedo utilizar en mi casa. Tiene que ser una IP fijada y estática. Entonces podría loguearme a través de Internet con SSH para usar la línea de comandos para administrar ese servicio, por ejemplo. Y también puedo desconectarme del mismo. Como decía, por ejemplo, con SSH. Un ejemplo, por ejemplo, del comando SSH es este de aquí. Uso el comando SSH, escribo el nombre del usuario, arroba, ya sea el nombre de DNS si es que lo tiene, o si no directamente solamente la dirección IP también hasta y sobra. Por ejemplo, 192.168.1.1, en vez de escribir el remoteserver.com. Y cuando yo doy enter, simplemente es ingresar. O si quieren, por ejemplo, están logueados con un usuario en su sistema, por línea de comandos y quieren salir, quieren desloguearse, pueden usar este comando, sudo pkill, espacio, -kill, que sería el argumento, sudo, los permisos del superusuario, pkill, el comando, matar un proceso, la opción kill, que es matar, o sea, cuando decimos matar es cerrar completamente, tanto no es protocolo la palabra que estoy buscando, es esta palabrita, el servicio, el protocolo, la opción, el programa, diciendo lo que lo cierre definitivamente, que no dejen, por ejemplo, procesos hijos utilizando, porque muchas veces en algunos comandos, por ejemplo, se puede cerrar la aplicación, pero los procesos que son hijos y que son comunes con otras aplicaciones siguen abiertos. En este caso, esta opción de kill cierra todo, desde procesos padres hasta procesos hijos. La opción "-u", que es para decir que estamos haciendo referencia a un usuario, es decir, vamos a matar todos los procesos que está haciendo un usuario y escribimos el nombre del usuario. Por ejemplo, si fuera en mi caso de mi computadora, sería sudo pkill, espacio kill, espacio "-u", espacio, mi nombre de usuario que sería Rudy. Y con eso cerraría la sesión a nivel de terminal.
Por ejemplo, lo que están viendo en este momento, esto es una verdadera terminal. Es cuando ustedes tienen en el sistema operativo, no tienen instalado un entorno, un System X y solamente tienen texto para utilizar el sistema. No tienen ningún tipo de controlador gráfico donde haya botones o nada, o solamente se pueden ingresar instrucciones. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo para cerrar sesión, que es otro basado en Genome. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el reinicio del sistema, usualmente como les dije en la anterior clase, ¿no? Ustedes se van a la parte superior derecha, van al botón de apagado y le dan a apagar. Cuando ustedes pueden hacer incluso eso en terminal, incluso pueden programarlo. Pueden programar tanto un apagado como un reinicio con horas, minutos y segundos, incluso si ustedes quieren ser específicos. Por ejemplo, el comando para apagar un equipo es sudo, permisos de administrador para apagar, shutdown, que es apagado, la opción "-h", que es de hora, hours, por ejemplo, hora, y no, que hace referencia al argumento de que ya, o sea, hazlo ahorita, en este momento. Apágalo ahora. Ni bien termino de ejecutar el comando, empieza el apagado. Lo mismo con el reinicio. Si ustedes ponen, por ejemplo, de hecho, shutdown también te permite hacer reinicios. La única diferencia es que en vez de poner "-h", hay que poner "-r". O sea, hay comandos que pueden repetir funciones de otros comandos también. Pero en este caso, los más genéricos y específicos son estos, que se utilizan en cualquier distribución. Sudo shutdown "-h now y sudo reboot down. Pueden programar la hora o el reinicio con el comando "-h". ¿Ya? Acceso a directorios. Aquí es donde ya les he dado un pequeño adelanto, por ejemplo, en lo que estábamos hablando de movernos a través de directorios. Por ejemplo, si yo les dijera, desde donde ustedes están en este momento en su línea de comandos, que es su carpeta personal, necesito primero que nada, que se muevan a una dirección B, que creen un archivo y me listen qué archivos están instalados ahí, qué archivos están creados en ese lugar. Entonces yo tendría que usar el comando pwd, el comando cd y el comando ls. Son 3 comandos lo que les pido que utilicen ahí. Pero como yo sé que simplemente escucharlo no es muy legible, se los voy a mostrar. Por favor, síganme con su máquina virtual todo lo que puedan, ¿ya? Esto también es práctica para que ustedes lo vayan haciendo. Por ejemplo, a ver. Vamos a limpiar la consola. Le vamos a preguntar pwd. ¿Dónde estoy? Estoy en la carpeta home root. Ya. Perfecto. Estoy en mi directorio de usuario local. Siempre que inicie una terminal, por defecto va a iniciar en esa locación, en la carpeta home de su usuario. Entonces le digo, bueno, ya sé dónde estoy. ¿Qué hay en mi carpeta donde estoy ahorita? ¿Hay algún archivo, carpeta o documento que esté aquí? Entonces le doy ls. Me dice que solo hay carpetas que están listadas en esos colores. Cuando vean así en líneas azules, al menos a nivel por defecto, hay algunos colores que están familiarizados según sea carpeta o sea archivo, pero no es un estándar en todas las distribuciones. En el caso de Ubuntu, siempre que vean en azul, en la terminal básica, quiere decir que son carpetas. Dice que en mi directorio home de mi usuario existen estas carpetas. Estas carpetas, pero esto ya es un tema mucho más avanzado, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero saber qué hay en mi carpeta Snap, por ejemplo. Entonces yo les digo, por ejemplo, voy a hacer la carpeta Snap. cd espacio Snap, aprieto el tab para que se complete, y la barrita quiere decir que es un directorio. Estoy ingresando a ese directorio. Entonces, ya cuando le doy Enter, ya ingresé. ¿Cómo lo sé? Porque me aparecen en la
en la parte donde está escrita el nombre del equipo. Ahora yo, por ejemplo, le vuelvo a dar listar, quiero ver qué hay adentro. Ese que sería una carpeta se llama Snap Store. Y además quiero saber, ¿hay algún archivo oculto ahí? Por favor, lístame todo lo que hay dentro. Me dice que no, solo está esa carpeta. Perfecto, digo, bueno, no hay nada que ver aquí, me voy a salir. Por ejemplo, quiero subir a Home, quiero ver cuántos usuarios existen en el sistema. Entonces le doy cd, espacio, punto, punto, y retrocedí una carpeta. Ya no estoy en Home Rudy, estoy en Home. Si le doy ls, solo aparece mi nombre de usuario, entonces quiere decir que solamente hay un usuario, que soy yo. Pero digo, bueno, quiero saber qué hay más arriba. Le doy cd de nuevo, dos puntos. Siempre que dan cd dos puntos, suben a la carpeta anterior. Si ustedes todos los apretan cd, sí o sí le va a mandar a la ruta por defecto, que es home, su nombre de usuario. Entonces ya estoy en la carpeta de root. ¿Qué hay en root? Hay todo esto. Son carpetas del sistema, entre ellas está home, está dep, está etc, está leaf, está media, está mnt, está opt, está root, está room, está sbin, está snap, srb, lo que vimos en la anterior clase, ¿no es cierto? El directorio de archivos que pueden encontrar. Por ejemplo, quiero verlo listado de manera diferente. Quiero que me muestre todo y archivos ocultos. Quiero que no me lo quiero que me lo muestren uno detrás de otro, quiero que me lo muestre en columnas. Con todos los datos. Entonces uso el comando ls-al. ¿Qué hace este comando? Me lista todo, incluido archivos ocultos, con datos en forma de lista. Por ejemplo, lo que ve a su parte izquierda, dr, w, xr, esos son permisos. ¿Ya? Por ejemplo, el permiso de la D por delante, por ejemplo, que ven en la primera parte. A ver, la primera carpeta que existe aquí es esta, en realidad. Por ejemplo, porque esto hace referencia a un lugar, ¿ya? No es una carpeta per se, este bin. Pero me dice que la primera carpeta que hay en el ecosistema es boot. ¿Por qué lo sé? Porque la primera letra de aquí es una D, que hace referencia a directory, directorio, carpeta. El R es el permiso de write o read, si lo quieren leer como se escribe, que es lectura. Write, escritura. X, execution, ejecución. Y ese R, si mal no recuerdo, es para remote, para eliminación. Entonces, ¿qué permisos tengo yo sobre esa carpeta como grupo? Todo esto de aquí es información del sistema, esta es información del grupo y esta es información del usuario. El sistema ve todo. Mi usuario puede ejecutar y puede leer. Es decir, puede ver lo que hay, pero no puede escribir, no puede editar. Y yo como usuario puedo ejecutar. No puedo estarme entrando y leyendo todo de buenas a primeras. Entonces, este tipo de comandos me dan mucha información. Yo, por ejemplo, cuando entro a un servidor remoto y quiero ver algún dato de alguna carpeta, por ejemplo, los archivos temporales. Solo aquí ya veo, miren que hay carpetas para los archivos temporales. O, por ejemplo, a ver, quiero ir a... Quiero ver qué hay en el directorio bar. Puedo ver que hay backups, hay caché, hay log, hay mail. Yo puedo empezar a entrar carpeta por carpeta. Si me dicen, entrate a tal carpeta, busca este archivo, hacerme una copia, por ejemplo, de un backup, ya saben, usan el comando cd.
Ya, me faltó el comando tree. Bueno, el comando tree hace lo mismo que vieron en el ls, pero se los muestra en forma de que esta carpeta está dentro de esta carpeta. A ver, se los voy a mostrar. Ya, no tengo instalado tree en este momento, pero se puede utilizar si uno lo instala. ¿Ya? Es que han dejado de instalarlo en las versiones anteriores. Porque no es tan necesario. ls ya cumple esa función. ¿Ya? Los que le decía en ese momento, por ejemplo, si yo estoy en el directorio de root, como yo retrocedí con cd dos puntos hasta llegar a root, por ejemplo, yo les digo, desde root tienen que ingresar al home, a Fred, y donde está Fred, quiero que me copien el archivo oculto que se llama .bash hrc. Necesito que me copien ese archivo, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen por terminal? cd espacio barra home barra Fred barra Fred y ya ingresan a donde está ese lugar. Estando dentro del usuario Fred, le dan ls y van a aparecer estas tres carpetas. Entonces le doy un cp, que es un copy, a este archivo. Y puedo usar el comando cp para crear el parámetro implementado a donde quiero que se copie. Eso es una tarea básica, por ejemplo. Ahora, ejecutar comandos con pipe. Cuando ustedes quieran ejecutar más de una tarea al mismo tiempo, van a necesitar usar pipe. ¿Qué es pipe? Pipe es este carácter especial, que es la barrita larga, que ustedes pueden ver ahí, que se utiliza para concatenar o unir más de un comando. Un comando de esto, un comando que puedo mostrarles de ejemplo sería sudo apt espacio barra pipe espacio sudo apt upgrade, perdón, pipe otra vez, sudo shutdown menos h now. ¿Qué le estoy diciendo con estos tres comandos juntos? Primero, busca actualizaciones. Segundo, una vez tenga las actualizaciones hechas, pasa a instalarlas, que es el upgrade. Cuando termines la actualización y la instalación de los nuevos paquetes, te apagas. Eso es lo que yo le digo a la computadora cuando hago este tipo de tareas concatenadas al mismo tiempo. Esto también puede ser usado para otras cosas, no solamente para esto, ¿no? Dependiendo de la necesidad que ustedes lleguen a entender. Pero, por ejemplo, miren, otro ejemplo sería, por ejemplo, el que ven aquí. Sudo h0 haciendo referencia a la interfaz de red. If down, que quiere decir apágate. Espacio barra, sudo etc h0 if up. Enciéndete, ponte hacia arriba. Esto, por ejemplo, se utiliza cuando ustedes hacen monitorización remota. Yo no le puedo agarrar y ejecutar if down y después esperar que funcione la red para ejecutar if up, perdón. Si yo solo ejecuto solo if down y estoy a través de una conexión remota, hasta ahí fue, se me cortó la conexión remota. ¿Por qué? Porque lo que hace este comando es apagar la interfaz de red. Entonces yo tendría que estar con el equipo físico para volver a levantar la interfaz. Entonces, si yo quiero o necesito hacer el apagar la interfaz de red y volverla a encender, tengo que ejecutar el comando en conjunto. En este caso puedo usar pipe. En la anterior clase les mostré cómo buscar archivos o documentos, por ejemplo, PDFs en el entorno gráfico, que es el administrador de archivos, que es el Nautilus, por ejemplo. Esta vez se los estoy mostrando con lo que sería la terminal, que es el comando locate. El locate se encarga de hacer búsquedas. Por ejemplo, yo puedo hacer incluso puedes usar el mismo comando que les mostré ayer para hacer búsquedas. Bueno, que les acabo de mostrar hace un momento para hacer búsquedas avanzadas. Yo le puedo decir al comando locate que busque los archivos que tengan el nombre .mp4, es decir, que tengan extensión mp4. O que tengan el nombre tarea. Puedo usar el comando pipe, o la opción pipe, o el carácter especial pipe, para agregar otro comando.
para decirle que haga la búsqueda en un directorio específico, por ejemplo, para eso utilizo el comando grep, por ejemplo. Quiero buscar los archivos de extensiones MP4, pero en este directorio, en la carpeta de descarga. Entonces, si yo tengo muchos archivos con extensión MP4, extensión PDF o algún otro tipo de extensión, yo puedo hacer la búsqueda con ese comando. En un área, en una carpeta específica incluso. Si no quiero hacerlo en todo el sistema. Algo sí que tienen que tener en cuenta es que el locate siempre va a ir desde donde ustedes están. Es decir, si ustedes están en esta carpeta, va a buscar hacia abajo. A todas las carpetas que haya debajo de este directorio que ustedes están utilizando. No va hacia arriba. Si ustedes quieren hacer búsquedas más arriba, ustedes tendrán que hacer, por ejemplo, lo que hice hace un momento. Escribir CD y subir a la carpeta anterior. Entonces el archivo va a buscar en todos los que son hermanitos de este directorio. De donde ustedes ejecutan el comando, ahí hacia abajo. No va a subir a buscar archivos superiores. Eso ténganlo en cuenta. Ya, el comando cat. Ya, el comando cat se utiliza para ver archivos, igual que el comando les. Por ejemplo, a ver, les voy a mostrar algo, a ver. De paso me voy a adelantar un poco, pero ya. A ver. Por ejemplo, vamos a darle CD. Por ejemplo, estoy en mi carpeta de usuario donde yo soy amo, dueño y señor de todos los archivos que están ahí. Como ven, incluso me muestran las carpetas ocultas, ¿no es cierto? Voy a crear un archivo con touch, por ejemplo. Voy a escribir hola.txt. ¿Ya? Ahora cuando liste, aparece el hola.txt. Es un archivo de texto con extensión txt. También puedo crear uno con .doc, con .xlx, creo que es el de las planillas de cálculo. Puedo también crear archivos con extensiones diferentes. Pero si yo entro, por ejemplo, ahorita le voy a dar nano, hola, es para editar archivos, por ejemplo. Control y escribir hola mundo. ¿Qué otra cosa le puedo poner? Y decido guardarlo, por ejemplo. Asumiendo que este no es un archivo que yo tenga listo preparado, sino que ya es un archivo del sistema que yo quiero leer. Yo uso el comando cat para decirle quiero. Obviamente, si no estoy en el directorio, tengo que decirle, ¿no? Cat on Rudy hola txt. Quiero que me muestres lo que dice ese archivo. Entonces lo que va a hacer cat es imprimir todo el archivo, mostrándome todo lo que tiene. Puedo hacer lo mismo con el comando les. ¿Cuál es la diferencia entre cat y les? Cat va a imprimir todo. Sobre todo si es un archivo grande y largo o con mucho texto, lo va a imprimir todo. Les no, les solamente va a imprimir la primera cabecera. Las primeras 10 o 15 líneas. Aquí puedo hacer lo que era menos. Bueno, aquí vamos a ver. Ven, no todo el tiempo uno se acuerda de memoria. Aquí
aquí me dice, ¿no? Por ejemplo, quiero buscar información del comando less, pues igual puedo buscar por aquí. Aquí están las opciones, por ejemplo. Perdón. Como les decía, no, se utiliza para archivos de mayor tamaño, pero el programa lo que hace es que se detiene en cada pantalla. Si yo tengo más de una hoja, por llamarlo de una manera, y si hay varias hojas, lo puedo analizar hoja por hoja. ¿Ya? No se olviden que el uso de la barra inclinada hacia la derecha es justamente para diferenciar entre diferentes patrones o diferentes carpetas, para ir hacia adelante o hacia atrás. Por ejemplo, el comando tile se utiliza para imprimir también, pero más que nada, por defecto, imprime las últimas 10 líneas del archivo que ustedes quieren utilizar. Eso lo hace por defecto. También pueden cambiar el parámetro ejecutando la opción "-n" para ponerle 15, por ejemplo, para que para que les lea las últimas 15 líneas por defecto. Por lo contrario, también existe un comando que se llama head, que solamente te lee las primeras 10 líneas. Igual tiene opciones para cambiarlo y que lea más o menos líneas, por ejemplo. Pero siempre va a leer la parte de arriba, el inicio del documento. Son formas para moverse, ¿no? Bueno, touch, como les acabo de mostrar, es para crear archivos. Por ejemplo, puedo crear un archivo que se llame holamundo.txt o hola.txt o prueba1.txt. Y si yo quiero crear un archivo nuevo, sería touch, home, mi nombre de usuario, o directamente en la carpeta home también puedo crear un archivo. Por ejemplo, quiero crear el archivo pp.txt y que tenga algún tipo de contenido, puedo crear así. O puedo crear también lo que se llama una secuencia de archivos. Por ejemplo, puedo crear, obviamente son archivos en blanco. Por ejemplo, yo quiero crear 5 archivos que cada uno tenga un número. txt1, txt2, txt3, txt4, txt5. Entonces yo puedo escribir el comando touch, abrir una llave. A ver, algo más delgado. Puedo escribir el comando touch, abrir llave, escribir 1.5, cerrar llave, .txt, y eso va a crear 5 archivos del 1 al 5. txt1, txt2, txt3, 4 txt, 5 txt. ¿Ya? Está también el comando mkdir, a diferencia de touch, por ejemplo, touch crea solo archivos. Solo sirve para crear archivos de texto, o archivos en general. Incluso sin extensión pueden crear el archivo, no hay problema. Y después cambiarle el nombre y ponerlo en extensión. Se puede. mkdir se utiliza para crear carpetas o directorios, que en este caso vienen siendo lo mismo. Por ejemplo, quiero crear una carpeta que se llame carpeta Linux, escribo el comando mkdir carpeta Linux. Por ejemplo, a mí me dicen, Rudy, necesito que crees en tu directorio home descargas. Me dicen que tengo que entrar a mi archivo de descargas. Recuerden que Linux diferencia entre mayúsculas y minúsculas, y esta carpeta inicia con D mayúscula, por lo tanto, si yo lo escribo con D minúscula, no voy a entrar al directorio. ¿Ya? Necesito que entres a tu carpeta de descargas, en ella veas si tienes algún archivo. En mi caso me dice que no tengo nada, está vacío. Por eso me aparece el puntito 1 y el puntito 2. Quiere decir que la carpeta está vacía. Y me dicen que aquí tengo que crear una carpeta que se llame Linux. Entonces creo mkdir Linux. Entonces cuando yo listo, aparece mi carpeta que se llama Linux. Correcto. Y dicen que, ahora me dicen, ve dentro de esa carpeta, cd Linux, porque estoy en el mismo directorio. Si no, tendría que escribir home Rudy descargas. Estoy en esa carpeta. En esa carpeta que hay, no hay nada, está vacío. Entonces, dentro de esta carpeta creo un archivo llamado hola.txt. Oye, bueno, ya puse hola. Vamos a poner prueba. Prueba1.txt.
Y me olvido del touch. Tocar. Perfecto. Ahora voy a volver a listar y resulta que tengo un archivo. Le doy CD para volver al inicio. Entonces, ls. Tenía el hola que tenía hace rato. Entonces me dice que vaya a mi carpeta. Voy a mi carpeta. Home, Rudy, descargas. ¿Esto qué hay? Hay una carpeta que se llama Linux, CD Linux. Vuelvo a listar, ahí está mi archivo prueba 1. Y me dice que le edite nano prueba 1. Hola. Lo guardo. Cierro. Vuelvo a salir a la página básica y le digo que me dicen que quiere que imprima donde está mi carpeta. Entonces yo le doy cat home Rudy descargas Linux. Mi archivo se llamaba prueba1.txt. Estoy imprimiendo un archivo que está en una carpeta en la que yo no estoy. ¿Ya? ¿Cómo sé que no estoy ahí? Porque si yo le doy ahorita pwd, me dice que estoy en home Rudy. Pero desde home Rudy puedo mandar una orden de lectura hacia ese archivo que está dentro de esas varias carpetas de recorrido. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Están atentos a la clase? ¿Ya? También existe la opción de mover los archivos o eliminarlos incluso. ¿Ya? Por ejemplo, hagamos un listado de nuevo. Ahora vamos a hacer un movido y un eliminado, ¿ya? Volvamos a mi escritorio. Síganme por favor con su máquina virtual también. ¿Ya? No se queden solamente mirándome, traten de seguirme. Ya, por ejemplo, vamos a limpiar la terminal. Sé que tengo este archivo hola. ¿Ya? Este archivo hola lo quiero mover a donde está mi mismo archivo de prueba 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Comando MB. Mover hola.txt a... A ver, primero que nada, ¿qué estoy haciendo aquí? Sintaxis de un comando. El comando, la opción, o el argumento, en todo caso. Bueno, el parámetro. En este caso, mi parámetro, ¿qué es? Sería este archivo. Y el argumento es la ruta donde lo quiero mover. Lo quiero mover en Ajón, Ruby, descargas, Linux. Quiero que se guarde dentro de la carpeta Linux para que esté con prueba 1. Me dice que ya está. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo le doy listar de nuevo, ya no aparece el hola.txt. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy a ls menos al en home Ruby descargas Linux? El hola que está acá, que estaba ahí, perdón, ahora está acá. Supongamos que ese archivo ya no me sirve. Entonces, ¿qué hago? Lo elimino. rm. Perdón, sí. Le doy cd. En este caso sí necesito estar ahí. Le doy ls y le digo rm. Hola txt. Ya, también puedo hacerlo escribiendo esta ruta, ¿no? rm. Y la única diferencia es que después de poner Linux tendré que poner hola.txt. RM solo elimina archivos, no elimina carpetas. Así que si ustedes ponen una dirección completa, no tengan miedo, no se les va a borrar las carpetas que vienen a continuación. Solamente va a borrar el tipo de archivo. Cuando ustedes quieren borrar carpetas, utilizan otro comando. Listo, quiero eliminar hola.txt para que solo quede
el prueba 1. Entonces le doy el S de nuevo. Ahí está, solo esta prueba. Recapitulando, ¿qué hice? Fui a Home, Rudy, que sería mi carpeta de usuario. A mi carpeta de usuario en Home. Creé un archivo llamado hola.txt. Me resulta que me equivoqué, no, este archivo no debería ir acá, pero ya lo escribí, ya está escrito, y no voy a volver a crearlo para volver a escribirlo de nuevo. Entonces, ¿qué hago? Le doy con el comando mode, mb, le digo, como estoy en ese mismo directorio, solamente escribo el nombre del archivo. Si no estuviera en ese directorio, tendría que escribir, como ven aquí, seguido de esto. Como estamos en ese directorio, nos hace falta. Le decimos mover al archivo hola.txt, que está dentro de esta misma carpeta en la que estamos trabajando, para moverla a la carpeta de descargas Linux. Cuando vuelvo a hacer el listado, el archivo ya no aparece entre los archivos que deberían estar. No aparece hola aquí. ¿Por qué? Porque fue movido a la carpeta de Linux. Ya en la carpeta de Linux aparecen los dos archivos. Bueno, ya utilicé el archivo que se llama hola.txt. Imaginemos que por un momento que no es, por ejemplo, un hola.txt, es un archivo actualización.sh, que sería un script, por ejemplo, de ejecución. Ya ejecuté el script, ahora lo quiero borrar. Escribo el comando rm hola.txt. Vuelvo a listar y ya no aparece, solamente el archivo prueba. Entonces, creé, edité, moví del lugar, listé, verifiqué que estaba en el lugar y lo eliminé. Eso fue básicamente todo lo que he hecho. He hecho las tareas más básicas de lo que puede hacer cualquier usuario en un sistema operativo. Creé un archivo, lo edité, lo moví del lugar. Wheeler me pregunta, cuando se elimina por el comando de ¿se elimina totalmente o se puede ir a la papelera de reciclaje? Muy buena tu pregunta, Wheeler. Mira, ahorita vamos a descubrirlo junto con ustedes. Si yo voy a la papelera, no está. ¿Eso qué quiere decir? Que se elimina completamente del sistema cuando usan el comando rm. En el caso de terminal, concretamente, la terminal nunca manda a papelera de reciclaje. La terminal, si tú le dices eliminar, elimina. No usa papelera, la línea de comando. La papelera es se usa netamente para operaciones en entorno gráfico. Sí, hay que tener mucho cuidado, exactamente. Cuando ustedes eliminan cosas por terminal, tienen que estar seguros porque no hay vuelta atrás. Una vez eliminan el archivo, no hay papelera, no hay... O sea, la papelera en sí es una cortesía del entorno gráfico que te dice, ¿estás seguro que quieres borrar esto definitivamente? ¿Sabes qué? Te lo voy a guardar aquí un ratito, por si te arrepientes para que lo puedas sacar después. En la terminal no, en la terminal está asumiendo que tú estás borrando algo porque sabes que tienes que borrarlo. Lo mismo pasa con las carpetas, por cierto. También si ustedes le dan borrar a una carpeta, se borra. ¿Todo se entendió hasta aquí? Por cierto, también existen las opciones. También existen las versiones en borrado, por ejemplo, que es la opción "-t", que es para forzar el eliminado, y el "-i", que son opciones igual del comando rm, que son para hacer un borrado interactivo. Eso quiere decir que va a borrar ese archivo y los archivos que vengan dentro de ese archivo. O sea, si ustedes, por ejemplo, bueno, en este caso, como es rm, no. Pero, por ejemplo, en rmdir, que sería para eliminar carpetas, sí se puede hacer eso. Yo agarro y le digo a mi línea de comandos, bórrame esta carpeta y todas las carpetas que tenga debajo. ¿Ya? Porque si yo solo doy rmdir, me va a decir, la carpeta tiene archivos, no se puede eliminar. Entonces yo le digo rmdir espacio -i o -t,
y va a ser, va a ser interactivo. Todo lo que esté dentro de ese directorio se va a borrar. ¿Ya? Esto lo pueden ir probando ustedes en su consola mientras voy a seguir avanzando porque si no, no vamos a terminar. Ya, apagar o reiniciar, bueno, esto ya les expliqué, ¿no? Con shutdown -h now y sudo reboot now. Son para apagado. Ustedes pueden programar esto, pueden decirles, ¿sabes qué? No quiero que se borre a esta hora, quiero que se borre a otra. Quiero que esto se borre a las, qué sé yo. Por ejemplo, yo estoy trabajando y dejo en render, por ejemplo, para los que son editores de video, por ejemplo, les puede interesar esto, por ejemplo, o cualquier otro tipo de tarea que requieran que el sistema haga un trabajo y después se apague solo, sin necesidad de que ustedes estén presentes. Yo les doy ejemplo de un editor de video porque es algo sencillo de entender, ¿no? Yo dejo renderizando un video, por ejemplo, y me dice que va a tardar 2 horas en terminar de hacer el render. Entonces, yo como ya conozco que el render no siempre son las 2 horas que me dice, a veces puede ser más, a veces puede ser menos. Bueno, si me dice que yo voy a salir, por ejemplo, de trabajar dentro de media hora y me dice que el render va a durar 2, 3 horas, ¿yo qué hago? Yo puedo programar la tarea para decirle, bueno, yo salgo a las 5, por ejemplo, y son 4:30. No me voy a quedar 2 horas o 3 esperando que termine de hacer el render. Bueno, que se haga el render mientras yo no estoy y ya mañana cuando vuelva, el render ya va a estar hecho y la máquina va a estar apagada. Entonces, ¿cómo hago eso? Programo el apagado. Sudo shutdown -h, pongo la hora. Por ejemplo, si el render me estima que va a estar a las 8 de la noche terminado, yo por precaución, por ejemplo, le pondría a las 9 de la noche. ¿Qué hora son las 9? Son las 21 horas de la noche, ¿no es cierto? Entonces yo le pongo shutdown -h 21:00. El programa me dice que estima que termina a las 8, bueno, yo le voy a dar una hora de gracia. Voy a dejar apagado el monitor y solamente el CPU funcionando, y a las 9 sí o sí se va a apagar ese equipo. O pueden utilizarlo también como parte de una línea de compipe. Por ejemplo, sudo apt update, sudo apt upgrade, sudo shutdown -h now. Es decir, actualiza la lista de repositorios, instala las actualizaciones, apágate al terminar. O reiníciate también al terminar, puede ser. Bueno, y aquí vamos a hacer un pequeño repaso, por ejemplo, qué es lo que hemos visto. pwd, que es para mostrar el directorio actual. Clear, que es un comando que no les he mostrado, pero les voy a decir para qué sirve. Es para limpiar la consola, aunque sí lo han visto en hace un momento. Cuando yo tengo ya mucho texto escrito y no quiero verlo todo y quiero volver a empezar desde arriba, le doy clear y se borra todo lo que está en la consola y me deja la consola limpia para volver a escribir de nuevo y volver a llenarla. Sudo su para iniciar la cuenta de root si es que ustedes tienen un usuario root en el sistema, o si es que esto solamente funciona obviamente para terminal en las distribuciones GNU Linux basadas en la familia Debian. En el caso de un CentOS, por ejemplo, en vez de escribir sudo su, deberían escribir su menos. Y en el caso de CentOS sí les permite usar el usuario root como usuario del sistema, así que en entorno gráfico. Así que tienen que tener mucho cuidado. El comando man, que era para ver las instrucciones o la documentación del comando. El comando cd para movernos entre directorios. El comando ls para listar los archivos que hay. El install para instalar programas, que no lo hemos visto, pero les voy a mostrar también en un momento. El mkdir, que es para crear directorios. El rmdir, que es para eliminar igual directorios o carpetas. Y el touch, que era para crear archivos. ¿Ya? Antes de las preguntas, vamos a ver esto. ¿Ya? Como aquí, señores, hemos venido a practicar, les voy a dar una tarea para que ustedes hagan y si tienen problemas me digan. Me van a dar un momento, se las voy a escribir. Ya. Se lo estoy escribiendo ahorita en el chat, ahorita va a aparecer. Esperen un momento. Van a entrar a su carpeta, van a entrar a su terminal de su equipo, van a crear una carpeta en su carpeta de descargas que se llame Linux básico y van a crear 5 archivos, 1.txt, 2.txt, 3, 4 y 5. En cada una van a poner una palabra
Y una vez que terminen de escribir cada una de esas palabras, en cada archivo le van a dar un cat para leerla. Van a leer cada palabra. Por último, van a eliminar la carpeta de Linux básico. Creo que utilicen el comando rmdir para eso. ¿Ya? Ahí les voy a dejar el copy. Esto tiene que acabarlo máximo 3 minutos. Traten de usar la consola, ¿ya? Usen la consola para practicar. No utilicen el modo gráfico. Aquí está todo lo que necesitan hacer para utilizarlo. Se los he explicado bastante detallado, así que no creo que tengan problema. Cuando terminen, me confirman aquí por el chat y yo les voy a solucionar el problema. Listo. Empiecen, si es que no han empezado ya. Ya saben, crean una carpeta, ingresan a su carpeta de descargas, crean una carpeta llamada Linux básico, crean 5 archivos, uno que se de 1.txt, 2.txt, 3.txt, 4 y 5.txt. Luego con el comando nano, editan, le ponen una palabra en cada uno, luego le van a dar con el comando cat para leer cada archivo. Y por último, me van a eliminar la carpeta con todo lo que tiene adentro. Si tienen dudas, preguntas o consultas, igual pueden habilitarse el micrófono para que los escuchemos o pueden escribirme por el chat también. Por lo pronto, ¿hay dudas, consultas hasta aquí? Si alguien no entendió algún comando, igual pregúntenme. Puedo volver a explicar un comando, no hay problema. Me dice, comando para eliminar solo archivo o es RM. Ya. RM es para eliminar un solo archivo. RMDIR es para eliminar una carpeta. Ay, miren, a ver, se lo estoy dejando con indicaciones en el chat, miren. En el caso de ustedes tienen que cambiarle por el nombre que ustedes están usando en su máquina, ¿no? En mi caso yo le puse con Rudy, por ejemplo. Yo voy a cd home, Rudy, que es mi nombre de usuario, carpeta de descarga. Con mkdir creo Linux básico. Luego escribo el comando touch, abro llave, pongo 1.5, cierro corchete. Eso quiere decir que crea 1, 2, 3, 4, 5 con la extensión .txt. Con el comando nano, edito el archivo, nano1.txt, por ejemplo. Eso tienen que hacer en los 5 archivos. Escriben la palabra y lo guardan con control O. Y cierran nano con control X. A mí me faltó el comando cat, ¿no? Que sería el de leer. Cat 1.txt, cat 2.txt, cat 3.txt, cat 4.txt, cat 5.txt. Y una vez lo hacen, le dan rmdir Linux básico. Y me dicen qué le sale. Esto no debería tomarle más de un minuto.
Vamos, vamos, jóvenes, ustedes pueden. Esto no va a tardar más de un minuto. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Ahora sí? Les estoy dando tiempo para que hagan el ejercicio. Está súper simple. Lo que quiero es que lleguen al rmdir básico, al Linux básico. Quiero que a eliminar la carpeta y que me digan qué error le sale. Paola, a ver, mejor te escribiré por si no me estás escuchando. Bueno, si me estás escuchando, si se escucha, el problema de a lo mejor trata de actualizar tu navegador. Listo, creo que ahora sí me escuchas, ¿no, Paola? Ya bueno. Supongo que ya les di tiempo suficiente. Si no pudieron hacerlo, les voy a mostrar. ¿Ya? Compartir. En mi caso, ¿qué quiero que hagan? Yo creé una carpeta que se llama Linux, que tiene el archivo prueba.1txt. ¿Ya? Como estoy en la carpeta de descargas, me basta con hacer rmdir, ¿correcto? Le doy rmdir Linux. En tu caso se llamaría Linux básico, el ejercicio que yo les propuse a ustedes. ¿Ya? Si yo le doy esto, les va a aparecer lo siguiente. Falló al borrar Linux, porque el directorio no está vacío. ¿Por qué? Porque el comando rmdir solo no borra el contenido de las carpetas, solo la carpeta en sí. Es decir, que si la carpeta no está vacía, el sistema como medida de protección no te deja eliminar una carpeta así como así. Pero si yo le doy rmdir espacio menos R, esta opción menos R es de recursivo, recursive, en inglés, estoy diciéndole que se elimine ese directorio de manera recursiva. ¿A qué se refiere esto? Que se elimine la carpeta y todo su contenido dentro. Si yo ejecuto este comando, oh, ¿qué pasó aquí? Es incorrecto. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Ven? Por eso es bueno manejar la terminal. Aparece que es menos P. Cambiaron. A ver. No, algo está fallando. Bueno, parece que ya no está usando la opción menos R. A ver, vamos a probar con menos I. Ya no está permitiendo. Bueno, miren, esto es interesante. Acabo de descubrir que no me está permitiendo eliminar todo. Debe haber habido un cambio en esta versión. De todos modos, para estos casos existe el comando rm-rf. A ver.
Oh, bueno. Si no, de todos modos está la forma mala. Ah, por ejemplo, miren, aquí esto es un atajo interesante, por ejemplo. Hay algo existe en Linux que se llaman comodines. Por ejemplo, si ustedes tienen una carpeta llena de archivos con extensiones de textos similares, pueden hacer esto. rm comodín, que sería el asterisco, punto txt. Si ustedes tienen más de uno, se los borra. Miren, la carpeta está vacía. Ahora recién creo que voy a poder hacer esto. A ver, clear, limpiar, ls-al. Ah, no le puse el guión. Tengo la carpeta Linux. Ahora sí, rmdir Linux. ls-al y ya no existe la carpeta. ¿Ya? No sé por qué no está funcionando la opción "-r", supongo que será una actualización del comando. Pero no está habilitada la opción "-r". Interesante, a ver, habrá que investigarlo. De todos modos, como le digo, si no, igual le sirve ese atajo que les acabo de mostrar, que es usar el comodín. Por ejemplo, miren, existe un comando interesante también que es history, que les muestra todos los comandos que han utilizado. Por ejemplo, dice que en esta máquina hasta el momento he usado 90 comandos. Bueno, aquí está el comando de cerrar sesión que hice de prueba antes de la clase. El comando manhelp, el cd help, el cd, el ls, el clear, el tree, el nano lamundo, todo lo que les he estado mostrando está registrado aquí. Y no hay problema, Paola. Qué bueno que ya no tengas problemas. Listo. Bueno, con esto, jóvenes, ustedes ya saben administrar un Linux al menos a nivel usuario, tanto en el entorno de escritorio como con línea de comando, al menos las operaciones más básicas. Aparte de eso, ya tienen conocimientos básicos sobre lo que es una comunidad, la filosofía del software libre, lo que hace una comunidad en sí, cuáles son los beneficios de usar el software libre, ya vieron lo sencillo que es, lo bonito que puede ser. Ahora, les pregunto, ¿dudas, preguntas, consultas hasta aquí? Mientras espero que me escriban si tienen alguna duda en esto, les voy a recordar una vez más que las clases están grabadas y se van a subir a YouTube. Aún no tenemos el canal listo para subirlo, pero una vez se suban las grabaciones del curso, se les va a pasar el link a través del grupo de Telegram. ¿Ya? Si están en el grupo de Telegram, solamente tienen que esperar. Yo asumo que hasta máximo este sábado ya se va a subir. William me dice, ¿cómo podría mover varios archivos al mismo tiempo en una carpeta? Puedes hacer mira, eso es interesante. Vamos a hacer eso. Les voy a mostrar eso. No es tan complicado como pareciera. ¿Ya? Vamos a ver cd. Clear. Coach. Como les dije hace un momento. 1.5.txt. ls. Listo, tengo mis 5 archivos, por ejemplo. Touch del 1 al 5. Y necesito moverlos, ¿no es cierto? Quiero moverlos todos al mismo tiempo. Puedo hacer una de dos cosas. 1.txt, 2.txt, 3.txt. O sea, puedo escribirlos uno por uno, uno al lado de otro. Y al terminar, por ejemplo, ya recién escribo la dirección, ¿no? Home, root y descargas.
para moverlo a la carpeta de descargas, o puedo hacer lo mismo que hice con Touch. O incluso, miren, algo más bonito y más cómodo, usar el comodín. Todo lo que es TXT, la carpeta de descarga. O algo mejor incluso a veces es mover carpetas también. Carpetas también se pueden mover con este comando. Ahora si yo voy a cd home Rudy descargas, le doy ls-al, ahí están todos mis archivos del 1 al 5. Y si yo escribo cd y le doy ls, ya no aparecen en mi lista de directorios. Es decir, cuando ejecuté el comando de todos los archivos que ven aquí del 1 al 5, cuando ejecuté el mode, se movieron a la carpeta de descargas. Y cuando lo listé en descargas, me aparecieron listados los 5. Puedo usar el comodín, puedo usar el corchete para nombrar si tienen el mismo nombre que de inicio, o si directamente tienen el mismo tipo de extensión, puedo usar el comodín. Ahí tengo esas 3 formas de hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mientras espero que... eh, sí, los comodines son muy cómodos. No se malacostumbren, sí, porque el comodín no hace todo tampoco. Solamente en casos específicos, por ejemplo, como les digo, ¿no? Que tengan el mismo nombre o el mismo tipo de extensión. Comiencen, o tal vez pueden usar, por ejemplo, un uso, por ejemplo, que he visto que es práctico también, es, aparte de la extensión, utilizar las primeras letras del nombre. Por ejemplo, si ustedes tienen varios archivos que se llamen, por ejemplo, array 1, 2, 3, 4, 5, o sea, array 1, array 2, array 3, array 4, array 5, si ustedes escriben ARR asterisco punto txt, por ejemplo, solamente los archivos que comiencen con ARR, no importa lo que siga después, punto .txt, los toma. Y sí, bueno, el comodín es muy cómodo para eso, pero tienen que tener también cuidado, ¿no? De no mover cosas que no deberían moverse. A veces uno por apresurado comete errores también, hay que ver muy bien qué estás haciendo antes de hacerlo. Ya, en lo que me quede antes de responder a Wilber, como les dije, ¿no? De todos modos, si se perdieron una clase, les comento, ¿no? Ha hecho la iniciativa de crear estos cursos justamente para ustedes que están interesados en aprender Linux o no conocían Linux y quieren empezar a manejarlo, quieren comenzar a conocer la comunidad. Aparte de este curso se les va a subir ya grabado a YouTube, en el canal oficial del Núcleo Linux, que aún no están subidos los cursos, pero estas clases, las 3 clases se les va a subir en YouTube. Y yo estimo a más tardar hasta el sábado, pero una vez esté subido, yo les voy a avisar por el grupo de Telegram. Y para las personas que me han escrito al correo, justamente no les he respondido por ese motivo. Aún no están listos los videos, hay que preparar el canal antes de eso. Así que se van a subir terminando esta clase, yo creo que hasta más tardar el sábado. De todos modos, pueden estar atentos al grupo de Telegram y ahí se les va a informar. ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, de todos modos, como les dije en las anteriores clases, igual mi correo está ahí. Cualquier duda o consulta que tengan, obviamente básica, tampoco espero que me manden, que me pidan que les solucione una crisis en un servidor, ¿no? Yo ya por eso cobro. Así que si tienen dudas, consultitas sobre lo que hemos llevado en el curso, pueden escribirme todavía a mi correo. Yo voy a tratar de responderles lo más pronto posible. Bueno, si como veo que no hay más dudas hasta el momento, les voy a dar por finalizada la clase, jóvenes. Espero que tengan una agradable noche, que espero verlos para los próximos cursos y talleres que se van a dar. Estén atentos al grupo de Telegram, sigan participando. Mientras más participen, más se les va a tomar en cuenta para otros cursos gratuitos y también van a haber algunos próximos cursos que van a ser
pagos, pero va a ser más que todo una paga simbólica, más que nada para mantener lo que es la plataforma que estamos usando para los cursos gratis, ¿no? Porque tengan en cuenta que, por ejemplo, yo estoy donando mi tiempo en dar el curso, hay otra gente que está donando la plataforma, y esto lo estamos haciendo en conjunto la comunidad justamente para beneficiar a ustedes. Así que una forma de hacer esto viable a futuro va a ser que vamos a lanzar cursitos pagos, que van a ser algunos de monto simbólico realmente, porque por ejemplo un curso de 10 clases por 150 o 200 bolivianos prácticamente es una ganga. Así que los esperamos por los próximos cursos y talleres que vamos a lanzar. Sin más que agregar, me despido. Muchas gracias por su atención. Espero verlos en próximas clases y aquí voy a terminar la grabación. Les deseo buenas noches. Hasta pronto.